Gracias por acompañarnos en un programa más de Era Verde. ¿Han escuchado ustedes hablar sobre la pesca de arrastre? Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre este tema en este programa de Era Verde. Y en este tema la polémica inicia precisamente en el 2013, cuando los artículos de la Ley General de Pesca se declaran inconstitucionales. Esto porque se considera que son contrarios a la sostenibilidad que se promulga en la Constitución Política y en los convenios internacionales. Y por esta razón se ordenó no otorgar más licencias para la pesca de arrastre de camarón. Ahora, durante estos años el gobierno ha estado planteando una propuesta de proyecto de ley para la pesca de arrastre, con la cual muchos sectores han tenido diversas posiciones. Y el día de hoy vamos a desarrollar un poquito esto desde diversas posiciones que se han generado. Para profundizar del tema nos acompañan entonces Jorge Jiménez, quien es director general de la Fundación Mar Viva. ¿Cómo está, Jorge? Mucho gusto y muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña el director general técnico de Incopesca, Antonio Porras Porras. ¿Cómo está, Antonio? Bien, un placer estar aquí. Muchas gracias a ambos por acompañarnos y por compartirnos también diversas posiciones sobre este tema para que nos informemos un poquito más de cómo está esta situación actualmente. Empecemos por algo básico entonces. Antonio, en términos generales, ¿en qué consiste la pesca de arrastre? Bueno, la pesquería de camarón se realiza en el país de dos formas, con lo que es, digamos, el uso trasmayo por parte de la flota en pequeña escala, y lo que es el arrastre, que básicamente son barcos más grandes, de más capacidad, que tienen dos redes que van abiertas por unas tablas, y ellas van al fondo, las tablas abren las redes y se produce un arrastre por el fondo, que lo que hace es aprovechar entonces que cuando va el arrastre, los camarones van cayendo y otra fauna va cayendo en las redes, y esas redes al final tienen un copo, que es como la parte final de la red, en donde luego de pasar por algunos dispositivos para eliminar fauna de acompañamiento, como el DEP, que se ha hecho para que no caigan tortugas marinas, y ahora últimamente dispositivos criadores de peces, para que también parte de los peces puedan salir por ese dispositivo, y al final lo que queda es el camarón y una parte de fauna de acompañamiento. Ahora, una de las grandes preocupaciones sobre este tema es que se considera que esta técnica desde diversos sectores no es una técnica que sea sostenible social y ambientalmente. O sea, hay muchos sectores que le hacen grandes cuestionamientos a la pesca de arrastre. Y una de estas desventajas es que se plantea en torno al tema de este proyecto de ley es precisamente eso. Entonces, Jorge, ¿por qué es que desde algunas organizaciones ambientalistas y desde el sector de pescadores artesanales no se considera sostenible esta práctica? Bueno, la pesca de arrastre no se considera sostenible desde muchas perspectivas y fueron las que precisamente la Sala Constitucional utilizó para determinar que ya no debería girarse más permisos de pesca de arrastre. Como bien lo menciona Antonio, es una red que se arrastra por el fondo del mar, tiene una cuerda llena de pesas o cadenas que van arrastrando por el fondo del mar y que, como lo dice su término, arrastra con todo lo que hay por ahí. Entonces, generalmente los volúmenes capturados son mayoritariamente no camarón. Entre el 80 al 90% de lo que se captura en una red de estas es cualquier otra cosa pero no camarón. Tenemos casi un 50% de peces en algunos casos, 40% de crustáceos, de moluscos. Y como bien lo indica la sentencia de la Sala Cuarta, el daño no se limita únicamente a la fauna extra que captura. También hace daño sobre el fondo, levanta los sedimentos, los pone en suspensión, altera el paisaje marino, y con la captura de esa gran cantidad de peces, la mayor parte de ellos pequeños que no han alcanzado su talla de reproducción, está afectando el bienestar de la pesca artesanal, que depende de esos peces para su subsistencia. Entonces, de ahí que para nosotros esta pesca y esta técnica de captura es una técnica destructiva,
Es una técnica que no debería tener el país y que está produciendo un impacto mayúsculo no solo sobre el ambiente, sino sobre las economías de las zonas costeras. Ahora, estas fueron las razones que llevaron a que en el 2013 pues, se tomara la decisión de no seguir otorgando licencias para pesca de arrastre. ¿Por qué se retoma entonces ahora la discusión para proponer un proyecto de ley que tenga que ver con este tema? O sea, ¿por qué se está abriendo de nuevo esta posibilidad? Sí, mire, toda pesquería tiene un impacto sobre el sistema. Y precisamente Naciones Unidas desde el 2002 presentó o aprobó una propuesta de resolución precisamente para instar a los organismos internacionales y a los países y a la sociedad civil inclusive, para que se buscaran métodos más amigables con el ambiente en la pesquería de arrastre de camarón en el mundo, no estamos hablando de Costa Rica. Eso generó precisamente que se llevara a cabo un proyecto mundial precisamente para buscar cómo reducir el impacto de la pesquería de camarón de arrastre tropical a lo largo del mundo. Ese proyecto participamos 14 países, entre los cuales estuvo Costa Rica, bueno, países de África, países de Asia, Europa y América. Entonces, ahí lo que vamos buscando precisamente es cómo desde ese momento ir buscando cómo hacer más amigable este tipo de pesquería que se practica en muchos otros países como Estados Unidos, la Unión Europea, Australia tiene incluso una pesquería certificada de camarón de arrastre. Entonces, el tema en sí, evidentemente el país necesita tener una posición sobre cómo hacer que las pesquerías sean sostenibles y sustentables. Y en acatamiento a lo que dice la Sala Constitucional, pues precisamente la misma Sala deja abierta en su sentencia la posibilidad de que mediante un proyecto de ley puedan restituirse esos dos artículos de la ley de pesca que eliminan la posibilidad de dar licencias para arrastre. Entonces, estamos en ese proceso, y sobre todo, y que quede claro para todos los que nos están escuchando, respetando íntegramente el fallo de la Sala desde el punto de vista de lo que plantea a nivel técnico, a nivel social y a nivel económico. También, para terminar este punto, quisiera decirle que con el tema del fondo, o sea, los sedimentos es el fondo, el lecho marino, el suelo del mar. En esto hay dos escuelas, algunas que dicen que efectivamente la pesca de arrastre hace muchos daños y otra escuela que dice que más bien, dependiendo lógicamente si vas a arrastrar sobre arrecife, pues lógicamente eso va a ser un daño enorme y eso no se permite. Pero bajo ciertos criterios hay quienes han hecho estudios también y nos dicen que más bien dinamiza el ecosistema y que se puede realmente tener una pesca de arrastre sin que genere un daño como que se menciona de manera definitiva. Inclusive hay técnicas ahora, algunas puertas, digamos que son como las tablas que utilizan aquí, que se pueden utilizar un sistema tecnológico de innovación tecnológica, que son unas puertas aerodinámicas, que el impacto que hacen contra el suelo puede ser mucho menor. Hay muchas otras técnicas, pero ahora seguimos hablando. Sí, vamos a desarrollar un poquito más sobre propuestas y diferentes perspectivas que hay en torno a este tema. De momento vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde y el día de hoy estamos conversando sobre la pesca de arrastre, la cual, bueno, fue declarada inconstitucional o el otorgar permisos para realizar pesca de arrastre en el 2013 y ahora se está elaborando una propuesta de proyecto de ley que nuevamente regule este tipo de pesca. Para el sector pesquero artesanal, que hablábamos también un poquito en el bloque anterior, este proyecto de ley pues tiene muchas implicaciones como las que hablábamos, que son implicaciones sobre el fondo marino y sobre las diferentes especies, pero también hay implicaciones a nivel económico que le afectan a este sector en específico, al sector pesquero artesanal. Entonces, Antonio, ¿cuáles son las propuestas para garantizar la sostenibilidad económica de un proyecto de ley como el que se está gestionando en este momento? Mire, podemos partirlo en dos partes. El Golfo de Nicoya, que tiene un comportamiento en donde, por ejemplo, en la parte interna del Golfo, es como decir la zona de nacimiento del camarón,
que luego va migrando hacia la parte externa del Golfo de Nicoya. Entonces, en realidad, para poder hacer un manejo integral de la pesquería de camarón, hay que manejarlo en todas sus diferentes etapas. O sea, protegiendo y regulando lo que es el aprovechamiento sostenible y sustentable en todos los niveles de las pesquerías. Eso implica que habrá que hacer medidas de regulación en cuanto a los artes de pesca, en cuanto a los tiempos de pesca, y luego en el segundo componente, que es, digamos, toda la costa pacífica y atlántica, porque en el Caribe también tenemos pesca de camarón por parte de flota de pequeña escala y usando arrastre. Entonces tenemos que pensar en todo esto de manera tal que el proyecto que se está presentando a la Asamblea Legislativa precisamente busca cómo ordenar la pesquería y cómo darle esos elementos de sostenibilidad que tendrán que ir a que sean examinados por la Sala Constitucional para que entonces realmente podamos decir que estamos haciendo un manejo integral de la pesquería. Efectivamente, uno de los mayores interacciones y choques que se dan entre la flota industrial y la flota en pequeña escala es precisamente por especies distintas a camarón, que es el pescado básicamente, que es capturado como parte de la pesca incidental de la flota camaronera de arrastre. Entonces, en este sentido, pues también tenemos que ver medidas como el alejamiento de la costa e inclusive otros métodos de pesca que minimicen precisamente las capturas de pescado cuando la pesquería objetivo es camarón. Entonces, el proyecto tiene que ir y está blindado de tal forma que todos estos conceptos los pueda tener. Tenemos que ir a un plan de capacidad de pesca para que se pueda sacar únicamente la capacidad que hay del recurso de ofrecernos ese producto para todos los costarricenses. Ahora, Jorge, desde los diversos sectores se mantienen como 3 razones principales por las cuales se cuestiona pues toda esta iniciativa de este proyecto de ley, que tiene que ver pues con el daño al fondo marino, que es lo que hemos venido hablando, el daño que se puede dar a otras especies, el daño a las economías de pesca artesanal, pero además la elaboración en sí del proyecto y todo el proceso que se ha dado ha recibido fuertes cuestionamientos por los procesos de diálogo, la transparencia, y ha recibido algunas críticas. Desde las organizaciones ambientalistas, desde el sector pesquero artesanal, ¿cómo se valora este proceso? El proceso ha sido terriblemente defectuoso, terriblemente mal diseñado y peor implementado. Es un proyecto que no viene a cumplir con lo requerido por la Sala Cuarta. La Sala Cuarta dice en un proyecto de ley que venga a restaurar la pesca de arrastre debe tener amplio apoyo científico y debe demostrar de que los daños que hemos venido enumerando ya no se dan. Este proyecto de ley no tiene nada de eso. Tiene la carreta por delante de los bueyes, donde básicamente dicen reactivemos otra vez la pesca de arrastre, inclusive reactivemos aquellas licencias que ya se habían vencido y vamos a empezar a ver cómo hacemos esto sostenible. Vamos a ver si es cierto que haciendo esto y aquello, pero en realidad así no es como lo pide la Sala Cuarta. La Sala Cuarta dice, demuéstreme que ya existe una técnica que no hace daño y usted puede presentarme un proyecto de ley para restaurarlo. Aquí no se está haciendo eso. Se está restaurando y viendo a ver si en el futuro, por medio de directrices y técnicas a aprobar por Incopesca, dentro de junta directiva está el presidente de la Asociación de Arrastreros, van a determinar si esto es viable o no. Este proyecto nace de un mal llamado proceso de diálogo, donde se trató de concertar a los diferentes sectores, una idea que a nosotros al inicio nos pareció muy bien, pero que posteriormente resultó en la renuncia de este proceso de 15 organizaciones ambientalistas, 40 organizaciones de pescadores artesanales del Pacífico Norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, y al final yo no sé con quién dialogaron, porque básicamente se quedaron solos hablando. Es decir, no hubo un diálogo y de ahí salió un proyecto, obviamente construido no dentro del proceso de diálogo y en una forma totalmente no transparente, y de ahí sale este proyecto de ley que realmente, como digo, es totalmente defectuoso y no cumple con lo que la Sala Cuarta está pidiendo. ¿Cómo responde Incopesca ante todos estos cuestionamientos también que se hacen? Claro, mire, don Jorge, yo considero que fue primero que todo un error que las ONGs que han salido del proceso. Y lo considero porque en realidad es la forma de construir realmente un mecanismo en que estén representados todos los intereses, inclusive el ecológico, que también lo compartí en Incopesca. Me parece que don Jorge no ha leído bien el proyecto.
la propuesta de proyecto, la última versión por lo menos. Muy bien. Bueno, porque precisamente el proyecto no es para restaurar licencias. Y ese es el primer punto. O sea, no es que el proyecto se aprobó el martes, mañana martes, y ya inmediatamente el miércoles estamos renovando licencias, ni mucho menos. No. El proyecto lo que hace simplemente es marcar las pautas de qué es lo que debe cumplir la pesquería para poder, con base en lo que dijo la Sala Constitucional, y una vez que esté demostrado que se ha cumplido con esos preceptos, es que entonces se le autoriza al Incopesca poder renovar licencias o emitir licencias. Entonces son cosas diferentes. El proyecto no está hecho para devolver las licencias a la flota semi-industrial. El proyecto está hecho para darle sostenibilidad al aprovechamiento y sustentabilidad al aprovechamiento del camarón en general. Y cuando hablamos de camarón, para que todos los costarricenses estemos claros, no solo estamos hablando de una especie, estamos hablando cerca de 7, 8, 9 especies. Que hay que manejarlas de manera diferente y bajo el principio que las pesquerías lo importante es regularlas para que su aprovechamiento realmente vaya en concordancia. ¿Que el país tiene deudas históricas en ordenamiento pesquero? Por supuesto que sí, y eso estamos clarísimos, pero también estamos claros de que hay mucha gente que depende, y eso se demostró en el proceso de diálogo, hay mucha gente, y no solo pescadores, que dependen de esta actividad y es importante que la hagamos bien. Bueno, seguiremos hablando un poquito más en el siguiente bloque sobre las implicaciones también que tiene esta actividad, tanto económicas, sociales y sobre las diferentes perspectivas que hay respecto al tema. Vamos a hacer de momento una breve pausa y ya casi volvemos con más de Era Verde. Estamos de vuelta acá en Era Verde y hoy estamos conversando sobre la pesca de arrastre, que fue declarada inconstitucional en el 2013 y ahorita se está gestionando un proyecto de ley para nuevamente regularla y permitir que se otorguen licencias para este tipo de pesca. Bueno, es importante que hablemos también de cómo esto afecta y tiene que ver con las poblaciones marinas, costeras, ¿verdad? Con todas las comunidades que se encuentran en esta zona, ya que estas comunidades pues han sido históricamente rezagadas económicamente, han sido comunidades olvidadas dentro de muchas políticas de los gobiernos que hemos tenido en el país y pues no se han planteado muchas veces soluciones o alternativas para garantizar que la economía de estas comunidades pues sea beneficiada. En el caso de los pescadores artesanales, pues no es la excepción. Este tema tiene pues muchísimo que ver con este tipo de producción, también la producción artesanal. Jorge, ¿qué propuestas de producción, qué propuestas de empleo se plantean desde el sector ambientalista que sean alternativas, ya que se critica la pesca de arrastre? Pues tiene que haber una contrapropuesta de cómo solucionar el tema económico que tan perjudicadas han visto estas comunidades. Sí, definitivamente para nosotros es de gran preocupación que existen personas detrás de la actividad de pesca de arrastre y como tal estamos preocupados de su bienestar económico. Lamentablemente este es un sector que ha venido siendo muy mal manejado y tenemos en este momento una población, según el último estudio de la Universidad Nacional de la Escuela de Economía, cerca de 570 personas que dependen directamente de la actividad pesquera de arrastre, de los cuales cerca de 400 son peladoras, son mujeres que pelan, que lamentablemente también ganan una miseria, un promedio de 98,000 colones por mes, varias docenas de ellas ni siquiera están inscritas en la Caja del Seguro Social, no están cubiertas por el régimen de seguridad social y lamentablemente también el 65% de la ganancia, no del ingreso, de la ganancia de esta actividad la concentran 27 personas, los dueños de licencias. Esta representación rápida de la situación económico-social del sector es preocupante porque obviamente nos indica que tenemos que buscar alternativas que rompan con ese esquema. Eso no puede continuar. Esto no estamos defendiendo un empleo digno, estamos defendiendo empleos de miseria. Tenemos que buscar alternativas productivas y lamentablemente desde el 2013, lejos de dedicarnos a buscar alternativas, lo que hemos venido es a tratar insistentemente a romper y rasga de reinstaurar otra vez la pesca de arrastre. Hay alternativas en el sector turismo, en el sector de empleo de industria, en el sector de
de acuacultura. En este momento este país produce 5 veces más camarón cultivado que camarón que se arrastra. ¿Por qué no podemos dirigir esfuerzos en esa línea? Pero básicamente esto es una actividad que le compete al gobierno, porque es una institucionalidad que se debe dedicar a eso, más allá de Incopesca, deben de haber otros ministerios involucrados en esto, y lograr que estas 570 personas encuentren un empleo digno. Y esto lamentablemente no se está dando. Claro, y bueno, retomando un poco también en esta misma línea, en el 2015 la Universidad Nacional realizó un estudio precisamente para caracterizar las condiciones de empleo de las personas vinculadas a la pesca de arrastre. Y bueno, se concluyó que la mayoría del empleo generado por este tipo de pesca son, como mencionaba usted, trabajos informales, indirectos, trabajos de mala calidad. Entonces, Antonio, ¿cómo se prepara el gobierno para enfrentar estas condiciones laborales, partiendo del supuesto de que esta iniciativa pues, del proyecto de ley continúe adelante? Sí. Mire, primero que todo, no son 570 ni 470 empleos, son mucho más. Porque realmente cuando hablamos de eso, estamos hablando desde el carnicero que vende la carne, desde los soldadores, los rederos. Hay una gran población que está inmersa dentro de la actividad. Es más, de hecho, ese ha sido uno de los impulsadores de generación económica en la provincia de Punta Arenas principalmente. Lo que sí estoy claro es que el proyecto no solamente está hecho, nuevamente, pensando en la flota semi-industrial. Cuando hablamos de la actividad de camarón, hay que pensar también en los pescadores de pequeña escala que están sacando cantidades que apenas dan para medio vivir y que se requieren realmente medidas de apoyo de iniciativas alternativas de generación de ingresos. Y previamente el proyecto establece una comisión de trabajo precisamente para buscar cómo generar esas alternativas para que la gente que va a salir de la actividad y que probablemente tenga que salir por un tema de capacidad, tenga otras cosas que hacer. Y eso está en el proyecto de ley también. Igualmente el proyecto establece que que precisamente hay un grupo de trabajo donde hay inclusive sociedad civil involucrada y las instituciones de gobierno que para efectos de estas pesquerías pueden incluso tomar acuerdos, y ya está la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, participando ahí, está la Universidad Nacional, etcétera, pueden tomar acuerdos que son vinculantes para la Junta Directiva. Eso es para que don Jorge no se preocupe por la presencia de un pescador semi-industrial en la Junta Directiva de Incopesca. Estos acuerdos son de carácter vinculante, así lo establece el proyecto de ley. Pero más que todo, y sobre la base de qué es lo que hay que hacer, sí, efectivamente, tenemos que buscar alternativas de generación de ingresos para zonas costeras. El gran problema ha sido que el mar así se ha convertido básicamente en la finca de todos y de nadie. Y en ese sentido, lamentablemente, ha faltado inversión pública para generación de proyectos. Yo creo que en esto las ONGs también pueden participar y apoyar. Hay temas tan importantes como el tema de los piangüeros, por ejemplo, que es un grupo muy, muy vulnerable socialmente y que realmente con buen manejo y con apoyo económico de ONGs, por ejemplo, podríamos sacar un proyecto bonito que daría bienestar a una población muy deprimida. ¿Y cómo podríamos hacer para involucrar a las comunidades en estos procesos de toma de decisiones en cuanto a la administración de los recursos costeros, de los recursos marinos? ¿Cómo hacer para que verdaderamente haya una participación activa de las comunidades? Por más de 6 años hemos venido impulsando el concepto de áreas marinas de uso múltiple con el establecimiento de comités locales que involucran a las asociaciones de pescadores y a las comunidades. Por 6 años hemos pedido al gobierno que se implemente, hemos redactado decretos ejecutivos. A don Antonio le consta que tenemos años de estar trabajando en esto y pasan los gobiernos y los gobiernos no toman las decisiones para crear una estructura de gobernanza marina eficaz que permita el involucramiento de las comunidades costeras en las tomas de decisiones. Seguimos con una percepción centralista donde alguien en un escritorio en San José es el que determina lo que debe hacerse en las costas. Yo creo que realmente el tema es muy complejo, no lo vamos a cubrir aquí, pero adolece de una gran serie de deficiencias que tienen que ver no solo con la pesca de arrastre, sino con el manejo en general de nuestros mares, un área, un recurso público que ha sido, como bien dice Antonio, abandonado al mejor postor, al que llegue primero y al que arrastre más.
Yo creo que en el caso nuestro, bueno, la propuesta presidente va orientada en 2 puntos. Por ejemplo, Área Marina de Pesca Responsable ha sido una iniciativa de Incopesca en el cual precisamente busca esos procesos de gobernabilidad, porque estamos claros que como mecanismo necesitamos la gestión participativa y la gobernanza de las acciones que se realizan. Y viera que en el tema de camarón precisamente es uno que se presta enormemente precisamente para esa participación, porque es importante ver a la gente sentada de cuclillas viendo un mapa de hotelares, viendo en qué zonas podemos hacer restricciones, en qué zonas podemos permitir arrastre, en qué zonas no podemos permitir arrastre. Y viera que interesante porque cuando la gente ya se involucra, se siente la posición fuerte en el sentido de que realmente están preocupados por sus recursos. Bueno, y esperamos que realmente sea una prioridad del gobierno que las comunidades realmente pues se involucren y participen en la toma de decisiones de temas tan importantes y que generan controversia como este tipo de temas. Sí. Se nos acabó el tiempo rapidísimo como siempre, pero muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y aclararnos también muchas dudas sobre el tema. Y gracias a ustedes que nos sintonizaron en un programa más de Era Verde. Les dejamos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.